Aquí con ustedes, el pastor Carlos Blandón, compartiendo el pensamiento del día. Un saludo muy especial a usted que está ahí en su casa, en su trabajo. Que la paz del Señor esté contigo. Comparto esta serie, Esferas Terrenales de Autoridad. Y les quiero enseñar que Dios ha puesto autoridades estatales. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Las autoridades son puestas por Dios, es lo que dice el texto. Y hoy tenemos una gran problemática, y es la falta de acatamiento a las autoridades que Dios ha puesto. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser agentes de cambio y no ser como actúan muchos. En la Biblia encontramos enseñanzas que nos invitan a que debemos acatar las autoridades que Dios ha establecido aquí terrenalmente. Y de estas autoridades, hoy quiero mencionar las autoridades estatales. El texto dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto es importantísimo para tener una vida organizada. Cuando el texto dice sométase, está hablando que debemos obedecer, respetar las autoridades, porque hacer lo contrario es rebelión. Dice la escritura aquí que los que resisten a esa persona que está en autoridad acarrea condenación para sí mismo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los cristianos, él estaba viviendo en Roma, la capital del imperio. Y allí estaba Nerón, acababa de empezar su reinado como emperador, era el quinto emperador hasta aquí de Roma. Y lo que Pablo está diciendo a los cristianos de aquel tiempo en Roma era que a pesar de todo, a pesar de que Nerón era un hombre vasallo con el pueblo judío, él decía que era necesario que por razón de obediencia al Señor debían someterse a la autoridad establecida allí en Roma, en este caso en particular a Nerón y a todos los que estaban con él allí al gobierno de Roma. Nosotros debemos sujetarnos a la autoridad por razón de obediencia al Señor, porque el texto dice que las que hay han sido establecidas. Dios es quien las permite. No es de nosotros quejarnos ni juzgar ni hacer declaraciones negativas hacia nuestras autoridades. Nosotros como cristianos debemos sujetarnos, respetar las autoridades y obviamente sabemos que la autoridad que el Señor haya permitido aquí en la tierra también debe respetar la autoridad nuestra frente a la palabra de Dios, frente a lo que nos dice a nosotros la Escritura, que es lo que Pedro escribió: juzguen ustedes si es necesario que obedezca a Dios o obedezca a los hombres. Nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a la autoridad, pero sabemos que nuestro manual de regla de fe y de conducta es la poderosa palabra de Dios. Y qué bueno es cuando uno, como buen cristiano, como persona que hace parte del gobierno colombiano, en este caso somos ciudadanos de este país, debemos con nuestras buenas obras, con nuestras buenas acciones, llevar el nombre del Señor Jesucristo en alto.
Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de sujeción y de respeto a las autoridades estatales. Que el Señor te siga bendiciendo poderosamente en el resto de este maravilloso día. Síguenos a través de Facebook como @Cruzada Cristiana Van, Instagram @Cruzada Cristiana y YouTube como Iglesia Vida Abundante Cruzada Cristiana.